en las montañas de la Sierra Madre Occidental, donde Sonora y Chihuahua se encuentran en un abrazo pedregoso, el viento acariciaba los pinos mientras Amalia Coronado contemplaba el horizonte desde la ventana de su pequeña casa en las afueras de Bavispe. A sus 50 años, las arrugas comenzaban a marcar su rostro cobrizo, testigos de una vida difícil, pero honrada. Sus manos, curtidas por el trabajo constante, sostenían una vieja fotografía de su abuela, una mujer de mirada penetrante que siempre hablaba en susurros sobre sus ancestros. «Somos Ndé», le decía su abuela cuando Amalia era pequeña. «Nuestra gente ha recorrido estas tierras desde antes que existiera México, no lo olvides nunca». Pero el tiempo y la necesidad habían borrado muchas memorias. Amalia había crecido en un mundo donde ser indígena significaba esconder parte de tu alma, donde las historias de los apaches se contaban como leyendas de terror. Los salvajes que cortaban cabelleras, decían los maestros en la escuela. Nadie mencionaba que fueron ellos quienes sufrieron masacres, cuyas cabelleras tenían precio, cuyos niños fueron cazados como animales. Con el paso de los años, Amalia se había distanciado de aquellas raíces. Se casó joven con un hombre mestizo que trabajaba en las minas de la región, esperando formar la familia que tanto anhelaba. Pero el destino tenía otros planes. Su esposo murió en un accidente minero, y ella nunca pudo concebir, a pesar de los remedios de hierbas y las promesas a los santos. Los médicos dijeron que su matriz no era apta para crear vida. La soledad se convirtió en su única compañera constante. Ahora, a sus 50 años, Amalia trabajaba como cocinera en un pequeño restaurante del pueblo donde servía los mejores chiles rellenos de la región. Su vida transcurría entre ollas humeantes y conversaciones pasajeras con los comensales, hasta que una tarde de abril, cuando el desierto comenzaba a florecer, un hombre alto de piel bronceada y cabello negro entró al restaurante. «Me dijeron que aquí se come el mejor chile relleno de Sonora», dijo con una voz profunda que llevaba el eco de las montañas. Se presentó como Joaquín Nakai, un profesor universitario de antropología que investigaba la presencia actual de los pueblos apaches en México. Había algo en sus ojos, en la forma en que sus manos sostenían los cubiertos, que despertó en Amalia una curiosidad que creía muerta. «¿Por qué estudiar a un pueblo que ya no existe?», preguntó ella con cierta ironía mientras le servía café. «Ese es el mito más grande, señora», respondió él con una sonrisa tranquila. «Los Ndí siguen aquí, mezclados, escondidos, pero vivos. La sangre apache corre por las venas de miles de mexicanos que ni siquiera lo saben». Durante las siguientes semanas, Joaquín regresó cada tarde. Traía libros, fotografías antiguas, grabaciones de ancianos hablando en la lengua atapascana. Poco a poco, Amalia comenzó a reconocer palabras que su abuela murmuraba, costumbres que aún practicaba sin saber su origen, como esparcir un poco de comida en la tierra antes de cada comida, o cantar ciertas melodías cuando trabajaba con plantas. «Tu apellido, Coronado, probablemente fue adoptado durante las reducciones», explicó Joaquín una tarde. «Muchos apaches tomaron nombres españoles para sobrevivir. Pero hay maneras de rastrear los linajes matrilineales, que era como se organizaban nuestras familias». «¿Nuestras?», preguntó Amalia, notando el pronombre. «Mi madre era chiricahua», confesó él. «De los pocos que quedaron en Sonora después de que Jerónimo se rindiera, mi padre era yaqui. Soy producto de 2 pueblos que México intentó borrar». Esa noche, Amalia no pudo dormir. Recordaba fragmentos de historias, canciones que su abuela le cantaba, la forma en que le enseñó a recolectar plantas del desierto, a reconocer las huellas de los animales. ¿Cómo había olvidado tanto? ¿Cómo había permitido que esa parte de su identidad se desvaneciera? En la madrugada salió al patio trasero de su casa. El cielo estaba cuajado de estrellas, tan brillantes que parecían al alcance de la mano.
Respiró profundamente el aire frío de la montaña y por primera vez en décadas pronunció las palabras que su abuela le había enseñado. Shi, ei, ndi, ni shui. Yo soy apache. Al día siguiente, cuando Joaquín llegó al restaurante, Amalia le mostró un pequeño baúl de madera que había pertenecido a su abuela. Dentro había un vestido de gamuza con cuentas, un collar de turquesa y un pequeño tambor. «Esto es lo único que tengo de ella», dijo con voz temblorosa. «Nunca entendí por qué lo guardaba con tanto celo». Joaquín tomó el tambor con reverencia. «¿Sabes qué es esto? Es un tambor ceremonial para la danza de la pubertad, el naijes, la ceremonia más sagrada para las mujeres apache». Los ojos de Amalia se humedecieron. Recordó fragmentos de una ceremonia a la que asistió cuando tenía 12 años, en las montañas, lejos de miradas extrañas. Recordó a su abuela pintándole la cara con ocre rojo, mujeres cantando alrededor de una fogata, la sensación de pertenecer a algo antiguo y poderoso. «Quiero saber más», dijo finalmente. «Quiero recuperar lo que perdí». Joaquín le tendió la mano. «Entonces ven conmigo. Hay una comunidad en la sierra, cerca de Nácor y Chico, personas que nunca olvidaron quiénes son, que han mantenido vivas las tradiciones en secreto. Están trabajando para ser reconocidos oficialmente por el gobierno mexicano». «A mi edad, ¿qué podría aportar yo? La memoria está en la sangre, Amalia, y la sangre antigua nunca olvida». Mientras el sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, Amalia sintió algo despertando en su interior. Una conexión con la tierra que pisaba, con el aire que respiraba, con las generaciones que la precedieron. Por primera vez en muchos años, no se sintió sola. Esa noche soñó con caballos corriendo libres por las planicies, con mujeres tejiendo canastas bajo la sombra de un árbol, con niños aprendiendo a seguir rastros en la tierra. Y en medio de ese sueño, escuchó una voz que la llamaba por un nombre que había olvidado, un nombre que no era Amalia. Al despertar, tomó una decisión. Empacó lo poco que necesitaba, cerró su casa y dejó una nota en el restaurante. Iba a encontrarse con su pueblo, con aquella parte de sí misma que había permanecido dormida durante décadas. Lo que no sabía era que este viaje no solo le devolvería su identidad perdida, sino que transformaría su vida de maneras que jamás hubiera imaginado. El camino hacia la sierra era sinuoso y pedregoso, una serpiente de tierra que se enroscaba entre los cerros como si quisiera proteger los secretos que guardaba en su interior. La camioneta de Joaquín avanzaba con esfuerzo, rebotando sobre los baches mientras el polvo rojizo se levantaba a su paso. «¿Falta mucho?», preguntó Amalia, aferrándose al asiento mientras observaba el paisaje que se volvía más salvaje a cada kilómetro. «Estamos cerca», respondió Joaquín con una sonrisa. «Cuando veas una formación rocosa que parece un águila, sabrás que hemos llegado». Llevaban casi 4 horas de viaje desde Bavispe, internándose en regiones que no aparecían en los mapas oficiales. Aquí, entre cañones profundos y mesetas escarpadas, algunas familias apache habían encontrado refugio generación tras generación, lejos de las persecuciones, manteniendo vivas sus tradiciones a pesar de que el gobierno mexicano los había declarado oficialmente extintos en 1928. De pronto, al doblar una curva, apareció ante ellos una enorme roca que efectivamente parecía un águila con las alas extendidas, vigilando el valle que se abría a sus pies. Amalia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo en ese lugar le resultaba extrañamente familiar, como si ya hubiera estado allí en sueños. «Bienvenida a Indauchí», dijo Joaquín, mientras detenía el vehículo. «En nuestra lengua significa donde el viento habla». Al descender de la camioneta, Amalia pudo ver un pequeño asentamiento de casas sencillas dispersas entre los árboles. No era un pueblo convencional, sino más bien un conjunto de viviendas familiares ubicadas estratégicamente para aprovechar la protección natural del terreno.
Algunas eran construcciones modernas de adobe, otras mantenían la estructura tradicional del Wickiup Apache, esas chozas cónicas hechas con ramas y recubiertas de corteza. Un grupo de personas se acercaba a recibirlos. Al frente venía una mujer mayor, de espaldas erguidas, a pesar de su avanzada edad, con el cabello blanco recogido en una trenza que caía sobre su hombro derecho. Sus ojos, negros y brillantes como obsidianas, se clavaron en Amalia con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Has traído a alguien de la sangre antigua», dijo la anciana a Joaquín en español, aunque con un acento peculiar que delataba que no era su primera lengua. «Doña Easton, ella es Amalia Coronado», presentó Joaquín. Su abuela era de las familias que se dispersaron después de la última campaña contra los Broncos. La anciana se acercó a Amalia y, sin mediar palabra, tomó sus manos entre las suyas. Eran manos pequeñas pero fuertes, con dedos que parecían conocer el lenguaje secreto de la tierra. Por un largo momento, solo se miraron a los ojos. «Tu espíritu estaba perdido», dijo finalmente doña Easton, «pero ha encontrado el camino de regreso. Ven, tenemos mucho de qué hablar». Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos para Amalia. La comunidad, compuesta por unas 30 familias, vivía de manera sencilla pero digna. Cultivaban pequeñas parcelas, criaban cabras y complementaban su sustento con la artesanía que vendían en los pueblos cercanos. Pero lo más importante era cómo habían preservado su cultura. La lengua se enseñaba a los niños desde pequeños. Las ceremonias tradicionales se celebraban con reverencia, y la memoria colectiva se mantenía viva a través de relatos orales transmitidos de generación en generación. Doña Easton resultó ser una mujer de conocimientos profundos. Como curandera de la comunidad, conocía el poder medicinal de cada planta del desierto y la montaña. Además, como Easton, término que Amalia aprendió significaba mujer medicina en apache, era la guardiana de las ceremonias femeninas, especialmente del Naijes, el ritual de la pubertad que marcaba el paso de niña a mujer. «Este tambor que trajiste», le dijo una tarde mientras examinaba el instrumento que había pertenecido a la abuela de Amalia, «es muy antiguo. Las marcas que tiene hablan de tu linaje. Tu abuela debió ser una Easton también». Amalia recordó entonces cómo su abuela curaba a los vecinos con hierbas, cómo las mujeres del pueblo venían a consultarle sus problemas, cómo incluso el médico del pueblo la respetaba y a veces le pedía consejo. Nunca había conectado esas memorias con su herencia apache. «¿Crees que yo podría...?» comenzó a preguntar, pero se detuvo, insegura. «¿Aprender el camino de la Easton?», completó la anciana con una sonrisa. «El conocimiento está en tu sangre. Solo necesita despertar. Pero primero debes conocer quién eres realmente». Esa noche, bajo un cielo estrellado, la comunidad se reunió alrededor de una fogata. Los ancianos contaron historias de los tiempos antiguos, cuando los Endé recorrían libremente estas tierras. Hablaron de Cochise y Jerónimo, no como los salvajes sanguinarios que pintaban los libros de historia, sino como líderes que lucharon por la supervivencia de su pueblo. Relataron la tragedia de las persecuciones, de las familias separadas, de niños arrancados de sus madres. «Nuestra gente nunca desapareció», explicó un anciano llamado Manuel. «Nos escondimos, nos mezclamos, algunos adoptamos costumbres y nombres mexicanos para sobrevivir. Pero aquí, en estos rincones, donde el hombre blanco no quería venir, mantuvimos vivo lo esencial». A medida que las semanas pasaban, Amalia se sumergía más profundamente en la vida de la comunidad. Aprendía palabras en la lengua apache, ayudaba en la recolección de plantas medicinales, escuchaba con avidez las enseñanzas de doña Easton.
Por las noches, a veces soñaba con lugares que nunca había visitado, con personas que nunca había conocido, como si la memoria colectiva de su pueblo fluyera a través de su sangre. Una mañana, mientras ayudaba a doña Ishton a preparar una infusión de hierbas para una joven embarazada, la anciana le hizo una pregunta inesperada. ¿Nunca tuviste hijos, Amalia? La pregunta tocó una herida profunda. Amalia bajó la mirada y negó con la cabeza. Lo intenté durante años con mi esposo, pero nunca pude concebir. Los médicos dijeron que era estéril. Doña Ishton la observó con aquellos ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Los médicos de la ciudad saben mucho de algunas cosas y nada de otras, dijo finalmente. ¿Has oído hablar de la ceremonia de la mujer blanca? Amalia recordó vagamente algo que Joaquín le había mencionado sobre una ceremonia de fertilidad. Es parte del Nayes, explicó la anciana. Cuando una joven apache tiene su primera luna, se convierte en la mujer pintada de blanco durante 4 días. En ese tiempo, su cuerpo es sagrado, está conectado directamente con el poder creador del universo. Cualquier mujer que toca a la mujer blanca durante esos días recibe parte de ese poder. Pero eso es para las jóvenes, objetó Amalia. Yo tengo 50 años. Mi tiempo de tener hijos ya pasó. Doña Ishton sonrió con un brillo misterioso en los ojos. El tiempo no fluye en línea recta como creen los mestizos. El poder está siempre presente para quien sabe cómo acceder a él. Además, añadió con un guiño, he visto cómo miras a Joaquín y cómo él te mira a ti. Amalia sintió que el calor subía a sus mejillas. Era cierto que en estas semanas había desarrollado sentimientos profundos por Joaquín. Su inteligencia, su pasión por recuperar la cultura de su pueblo, la gentileza con que trataba a todos, habían despertado en ella emociones que creía muertas, pero jamás había pensado en la posibilidad de una relación, mucho menos de formar una familia a su edad. Dentro de 3 días, continuó doña Ishton, Aleli, la nieta de Manuel, tendrá su ceremonia del Nayes. Ha pedido que tú estés presente. ¿Yo? Pero apenas me conoce. Te ha observado aprendiendo nuestras costumbres, recuperando tu herencia. Para ella eres un símbolo de que nuestra cultura puede renacer incluso después de generaciones. Quiere que formes parte de su momento sagrado. Aquella noche, Amalia encontró a Joaquín sentado sobre una roca, contemplando el atardecer. Se sentó a su lado en silencio, disfrutando de la vista del sol, que pintaba el cielo con tonos rojos y dorados. ¿Sabes por qué elegí dedicar mi vida a documentar nuestra cultura?, preguntó él de pronto. Amalia negó con la cabeza. Mi abuelo materno fue uno de los últimos guerreros chiricahuas. Cuando era niño, me contaba historias de cómo nuestro pueblo había recorrido estas montañas durante siglos, cómo conocían cada arroyo, cada cueva, cada planta. Me decía que éramos los guardianes de esta tierra, no sus dueños. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte. Cuando murió me di cuenta de que esas historias morirían con él si nadie las preservaba. ¿Y por eso te hiciste antropólogo? Joaquín asintió. Quería usar las herramientas del mundo académico para documentar lo que quedaba, para dar voz a los que habían sido silenciados. Pero nunca imaginé que encontraría comunidades como esta, donde la cultura sigue viva, donde los niños aún hablan nuestra lengua. En ese momento, Amalia sintió una conexión profunda con él, con su misión, con este lugar que comenzaba a sentir como hogar. Impulsada por una fuerza que no podía explicar, tomó la mano de Joaquín entre las suyas. Gracias, dijo simplemente, por traerme aquí, por ayudarme a encontrar lo que no sabía que había perdido. Joaquín entrelazó sus dedos con los de ella y sonrió. No hacían falta más palabras. 3 días después, al amanecer, la comunidad se reunió para el Nayes de Aleli. La joven, de apenas 13 años, fue conducida por su madre y su abuela hasta un tipi especialmente construido para la ocasión.
Amalia, junto con otras mujeres, esperaba afuera. La ceremonia comenzó con cantos antiguos que hablaban del poder creador de la mujer, de su conexión con la tierra y las estrellas. Doña Ishton entró al tipi para pintar el rostro de Aleli con arcilla blanca, convirtiéndola en la mujer pintada de blanco. Cuando la joven salió, su presencia irradiaba una energía casi palpable. Durante 4 días viviría apartada del resto, observando tabúes especiales. Bebería a través de un carrizo, usaría un palito para rascarse si sentía comezón. Evitaría mirar directamente a los ojos de los demás. Ahora, dijo doña Ishton dirigiéndose a las mujeres presentes, quien desee recibir la bendición de la fertilidad puede acercarse y tocar los hombros de la mujer blanca. Varias mujeres jóvenes se acercaron, algunas casadas recientemente, otras prometidas. Amalia permaneció atrás, insegura. «Ven», la llamó doña Ishton con un gesto. «El poder no entiende de edades». Con el corazón latiendo aceleradamente, Amalia se acercó a Aleli. La joven la miró con una sonrisa serena, como si comprendiera algo que Amalia aún no podía ver. Cuando posó sus manos sobre los hombros de la mujer blanca, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo, como si una corriente eléctrica fluyera desde la joven hacia ella. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba las montañas, Amalia encontró a Joaquín esperándola junto a la casa donde se hospedaba. Sin palabras, él le ofreció su mano y ella la tomó. Caminaron hasta un pequeño claro en el bosque, donde el cielo estrellado parecía tan cercano que casi podían tocarlo. «He estado pensando», dijo él finalmente, «en lo que significa encontrar tu camino de regreso a casa. No es solo un lugar, sino un sentimiento, una certeza de pertenencia. Nunca me había sentido en casa hasta ahora», confesó Amalia. «Siempre había algo que faltaba, un vacío que no podía nombrar». «Quizás lo que faltaba era esto», respondió Joaquín, acercándose para besarla con una ternura que disolvió los últimos vestigios de duda en el corazón de Amalia. Esa noche, bajo el manto protector de las estrellas que habían guiado a sus ancestros durante milenios, Amalia y Joaquín se entregaron el uno al otro, uniendo no solo sus cuerpos, sino sus almas, sus historias, sus linajes. En ese momento sagrado, mientras la luna derramaba su luz plateada sobre ellos, Amalia sintió que algo despertaba en su interior, algo poderoso y antiguo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Lo que ella no sabía es que ese despertar era apenas el comienzo de un milagro que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su cuerpo, sobre las posibilidades que la vida aún le reservaba. La primavera había dado paso al verano en la sierra cuando Amalia comenzó a notar los cambios en su cuerpo. Al principio eran sutiles, un cansancio inusual, cierta sensibilidad en los pechos, antojos de sabores que normalmente no le atraían. Atribuyó estos síntomas al cambio de vida, a la altitud, a la dieta diferente, hasta que una mañana, al despertar, sintió una náusea tan intensa que apenas pudo llegar a tiempo fuera de la cabaña que ahora compartía con Joaquín. «¿Estás bien?», preguntó él preocupado, sosteniendo su frente mientras ella se recuperaba. «Debe ser algo que comí», respondió Amalia, aunque una sospecha comenzaba a formarse en su mente, una idea tan descabellada que no se atrevía a pronunciarla en voz alta. Esa tarde, mientras recolectaba hierbas con doña Ishton, la anciana la observó con atención. «Tu energía ha cambiado», dijo finalmente. «Hay 2 espíritus en ti ahora». Amalia dejó caer el canasto de mimbre que llevaba, las hierbas desparramándose sobre la tierra rojiza. «Es imposible», susurró. «Tengo 50 años. Los médicos dijeron...» «Los médicos dicen muchas cosas», interrumpió doña Ishton con una sonrisa, «pero no conocen todos los misterios de la vida. La ceremonia de la mujer blanca es poderosa, especialmente cuando se combina con un amor verdadero». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Amalia. ¿Podía ser cierto?
¿Era posible que, después de tantos años, creyéndose incapaz de concebir, estuviera embarazada? Necesito estar segura, dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Hay maneras, respondió la anciana. Te prepararé una infusión que nos dirá la verdad. Esa noche, tras beber la amarga preparación de hierbas que doña Easton le había dado, Amalia soñó con un águila que volaba sobre las montañas. En su sueño, el águila descendía hacia ella y se transformaba en un bebé que ella sostenía en sus brazos. Despertó con la certeza absoluta de que una nueva vida crecía en su interior. Cuando se lo contó a Joaquín, él la miró con una mezcla de asombro y felicidad que Amalia nunca olvidaría. «Un hijo», murmuró, colocando su mano sobre el vientre a un plano de Amalia. «Nuestro hijo». «¿No crees que soy demasiado mayor?», preguntó ella, dando voz a sus temores. «Las mujeres de mi edad no suelen...» «Nuestra gente siempre ha creído que la vida tiene su propio tiempo», respondió él con serena convicción. «Este niño ha elegido llegar ahora y será bienvenido con todo nuestro amor». La noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad. Lejos de las miradas escépticas o los comentarios negativos que Amalia temía, encontró solo apoyo y alegría. Las mujeres mayores compartían consejos y remedios tradicionales para los malestares del embarazo. Las jóvenes se ofrecían a ayudarla con las tareas pesadas. Los ancianos veían en esta concepción inesperada una señal de la renovación del pueblo apache. «Es un mensaje de los espíritus», declaró Manuel durante una reunión comunitaria. «Incluso cuando pensamos que algo ha terminado, la vida encuentra la manera de continuar». A medida que su vientre crecía, Amalia sentía que también se expandía su conexión con la tierra, con el cielo, con todo lo que la rodeaba. Sus sentidos se agudizaron. Podía percibir el cambio del viento antes de que ocurriera, presentir la lluvia horas antes de que las nubes aparecieran, identificar el llamado de un pájaro a kilómetros de distancia. «El niño que llevas en tu vientre te está enseñando a ver con ojos nuevos», explicó doña Easton durante una de sus sesiones diarias en las que Amalia continuaba aprendiendo el camino de la mujer medicina. «Te está conectando con la sabiduría antigua». Pero no todo era armonía y alegría. A pesar de la felicidad que sentía, Amalia no podía evitar preocuparse por los riesgos de un embarazo a su edad. ¿Y si había complicaciones? El hospital más cercano estaba a horas de distancia, y aunque confiaba en los conocimientos medicinales de doña Easton, sabía que había situaciones que requerían atención médica moderna. Compartió sus temores con Joaquín una noche, mientras observaban las estrellas desde el portal de su cabaña. «He estado pensando», dijo él después de escucharla con atención, «que quizás deberíamos considerar pasar los últimos meses en la ciudad, cerca de un hospital». La sugerencia sorprendió a Amalia. Se había acostumbrado tanto a la vida en la comunidad, a la conexión diaria con la naturaleza y las tradiciones, que la idea de regresar a la ciudad le producía una extraña ansiedad. «¿Y qué pasaría con tu trabajo aquí? ¿Con la documentación de las tradiciones? Tú y nuestro hijo son más importantes que cualquier investigación», respondió Joaquín con firmeza. «Además, no sería permanente. Podríamos regresar después del nacimiento». Mientras consideraban esta posibilidad, un nuevo desafío surgió para la comunidad. Un grupo de trabajadores de una compañía minera había sido visto realizando exploraciones en territorios cercanos. No era la primera vez que intentaban expandir sus operaciones hacia las tierras que la comunidad consideraba sagradas, pero esta vez parecían más decididos. «Dicen que hay oro en las montañas del Águila», informó Manuel durante una reunión de emergencia. «Ya tienen los permisos del gobierno. Según la ley, estas tierras no están habitadas oficialmente, porque oficialmente no existimos», añadió otro anciano con amargura. «Somos fantasmas para el gobierno mexicano». La noticia generó consternación.
Una operación minera no solo destruiría el ecosistema del que dependía la comunidad, sino que probablemente los forzaría a abandonar el lugar que habían llamado hogar durante generaciones. «Tenemos que hacer algo», dijo Joaquín, su rostro reflejando una determinación férrea. «No pueden simplemente borrar nuestra existencia». En las semanas siguientes, mientras su embarazo avanzaba, Amalia observó cómo Joaquín trabajaba incansablemente junto con los líderes de la comunidad para documentar su presencia histórica en la región. Recopilaban testimonios de los ancianos, fotografiaban sitios ceremoniales antiguos, elaboraban mapas detallados de los territorios tradicionales. Su objetivo era presentar un caso sólido ante las autoridades para obtener el reconocimiento oficial como comunidad indígena, lo que les daría cierta protección legal contra la explotación de sus tierras. Una tarde, mientras Amalia ayudaba a organizar los documentos, encontró una fotografía antigua que le llamó la atención. Mostraba a un grupo de apaches chiricahuas, probablemente tomada a finales del siglo XIX. En el centro había una mujer con un bebé en brazos, y su rostro guardaba un asombroso parecido con el de su abuela. «Joaquín», llamó Amalia con voz temblorosa, «mira esto». Él se acercó y examinó la fotografía con atención. «Es increíble», murmuró. «¿Tienes alguna foto de tu abuela cuando era joven?» Amalia negó con la cabeza. «Pero estoy segura de que es familia. Mira sus ojos, la forma de la mandíbula. Es como verla a ella». Joaquín tomó la fotografía con cuidado. Esta imagen fue tomada cerca de Janos en 1885, justo antes de las últimas rendiciones. Si tu abuela está relacionada con esta mujer, podríamos establecer una línea directa de descendencia. Esto sería una prueba más para nuestro caso. Aquel descubrimiento renovó el entusiasmo de Amalia por el proyecto. A pesar de su avanzado embarazo, pasaba horas ayudando a traducir testimonios, organizando documentos, contribuyendo con sus propios recuerdos de las historias que su abuela le contaba. Era como si el bebé que crecía en su vientre le diera una energía renovada, un propósito que iba más allá de su propia vida. Cuando estaba en su 7º mes, una mañana especialmente calurosa de agosto, la comunidad recibió la visita de representantes de la compañía minera acompañados por funcionarios del gobierno. Venían a realizar una inspección preliminar del terreno antes de iniciar las operaciones. La tensión era palpable mientras los hombres de traje y botas recorrían el área, tomando notas y fotografías. Amalia observaba desde la distancia, una mano protectora sobre su vientre abultado, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Fue entonces cuando Joaquín decidió actuar. Acercándose al grupo, se presentó como antropólogo de la Universidad de Sonora y les entregó una carpeta con parte de la documentación que habían recopilado. «Como pueden ver», explicó con calma profesional, «esta no es tierra deshabitada. Hay una comunidad indígena que ha vivido aquí durante generaciones, mucho antes de que existieran las fronteras nacionales o los títulos de propiedad». Los funcionarios parecían sorprendidos, mientras que los representantes de la minera mostraban clara irritación. «Según nuestros registros, no hay asentamientos reconocidos en esta área», respondió uno de los funcionarios, hojeando incómodamente los documentos. «Porque el gobierno los ha ignorado sistemáticamente», contestó Joaquín, «pero eso no cambia la realidad de su existencia. Y según el artículo 2 de la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado, los pueblos indígenas tienen derecho a la preservación de sus territorios ancestrales». El intercambio continuó por un rato, con argumentos legales y técnicos de ambas partes. Finalmente, los visitantes se marcharon con la promesa de revisar el caso, aunque era evidente que no estaban complacidos con este obstáculo inesperado. «¿Crees que funcionará?», preguntó Amalia esa noche, mientras descansaba su espalda dolorida contra el pecho de Joaquín. «No será fácil», admitió él, «pero tenemos la verdad de nuestro lado,
Y si podemos conseguir cobertura mediática, será más difícil para ellos ignorarnos. Los días siguientes fueron de actividad frenética. Joaquín contactó a colegas universitarios, a organizaciones de derechos indígenas, incluso a algunos periodistas que conocía. La comunidad seguía con sus actividades cotidianas, pero ahora con una vigilancia constante, temiendo que la compañía minera intentara alguna acción antes de que el caso fuera revisado oficialmente. A principios de septiembre, cuando Amalia entraba en su 8º mes, una tormenta feroz azotó la región. Los relámpagos iluminaban el cielo nocturno, el viento aullaba entre los árboles y la lluvia caía con tanta fuerza que parecía querer arrancar el techo de las cabañas. Fue en medio de esta tormenta cuando Amalia sintió el primer dolor, agudo, profundo, como si algo se desgarrara en su interior. Despertó a Joaquín, quien inmediatamente llamó a doña Easton. «Es demasiado pronto», dijo Amalia, el miedo evidente en su voz. La anciana llegó empapada, su rostro arrugado mostrando preocupación mientras examinaba a Amalia. «El bebé se prepara para llegar», confirmó después de un rato. «Las aguas no se han roto, pero tu cuerpo ya se está abriendo. ¿Podemos llegar al hospital?», preguntó Joaquín, tratando de mantener la calma. Doña Easton miró hacia afuera, donde la tormenta arreciaba. El único camino que conectaba con la carretera principal probablemente estaría inundado o bloqueado por deslizamientos de tierra. «Sería más peligroso intentarlo», respondió finalmente. «He traído muchos niños al mundo, incluso en condiciones peores que estas. Si confías en mí, puedo ayudarla aquí». Amalia y Joaquín intercambiaron una mirada. A pesar del miedo, ambos sentían una extraña confianza en la anciana curandera. «Confío en ti», dijo Amalia, apretando la mano de doña Easton. Las horas siguientes transcurrieron como en un sueño para Amalia. Los dolores iban y venían, cada vez más intensos, mientras la tormenta parecía reflejar la fuerza de lo que ocurría en su cuerpo. Doña Easton preparó infusiones de hierbas para fortalecer su útero. Le dio masajes con aceites aromáticos para aliviar el dolor y murmuró antiguas oraciones en lengua apache. Otras mujeres de la comunidad llegaron para ayudar, calentando agua, preparando paños limpios, ofreciendo apoyo moral. Joaquín no se separó de su lado ni un instante, sosteniendo su mano, limpiando el sudor de su frente, dándole agua cuando tenía sed. En algún momento de la noche, cuando la tormenta estaba en su punto más álgido, Amalia entró en una especie de trance. Ya no sentía el dolor como algo separado de ella, sino como parte de un proceso mayor, como una danza cósmica en la que su cuerpo participaba. Veía rostros de mujeres desconocidas, pero familiares. Escuchaba cantos antiguos. Sentía la presencia de su abuela, de su madre, de todas las mujeres de su linaje que habían pasado por este trance sagrado de la creación. «Ya viene», anunció doña Easton, cuando el amanecer comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes. «Ahora, Amalia, necesito que empujes con toda la fuerza de tus ancestros». Con un grito que parecía provenir de lo más profundo de la tierra, Amalia dio el último empujón. Sintió como si su cuerpo se partiera en dos y luego, de repente, un alivio indescriptible. El llanto agudo de una nueva vida llenó la habitación. «¿Es una niña?», dijo doña Easton, colocando al bebé, aún cubierto de sangre y vernix, sobre el pecho de Amalia. «Una hija de la tormenta». Amalia miró a la pequeña criatura que acababa de salir de su cuerpo y sintió una oleada de amor tan intenso que le cortó la respiración. Era perfecta, una mata de pelo negro, piel cobriza, puños diminutos apretados como si estuviera lista para luchar. «Ixquitini», murmuró Amalia recordando la palabra apache que significaba niña de la tormenta. «Se llamará Ixquitini». Joaquín, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. «Ixquitini, nuestra hija de la tormenta».
Las semanas siguientes fueron un torbellino de adaptación para Amalia. Aprendía el arte ancestral de la maternidad guiada por las mujeres de la comunidad, quienes compartían generosamente sus conocimientos sobre cuidado del bebé, lactancia, remedios para cólicos y erupciones. A pesar del cansancio, sentía una felicidad que jamás había experimentado. Ver a Joaquín sosteniendo a su hija, cantándole suavemente en lengua apache, le llenaba el corazón de una alegría indescriptible. Y mientras la pequeña Ixquitini crecía fuerte y sana, también crecía la esperanza para la comunidad. La noticia de su nacimiento, una niña apache, nacida en territorio ancestral de una madre de 50 años, había captado la atención de algunos medios locales. Un periódico de Hermosillo publicó un reportaje sobre la lucha de la comunidad por el reconocimiento oficial, incluyendo una fotografía de Amalia con Ixquitini en brazos, junto a doña Easton y otras mujeres. El artículo, titulado Los apaches que México olvidó, generó una ola de interés público. Pronto, investigadores de derechos humanos, representantes de organizaciones indígenas e incluso una delegación de apaches de Arizona cruzaron la frontera para visitar la comunidad y ofrecer su apoyo. La presión mediática obligó finalmente a las autoridades a tomar cartas en el asunto. 3 meses después del nacimiento de Ixquitini, un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas visitó la comunidad para iniciar el proceso de reconocimiento oficial. Es solo el primer paso de un largo camino, advirtió Joaquín durante la celebración que siguió a la visita. Pero es un paso importante. Por primera vez en casi un siglo, el gobierno mexicano reconoce que los apaches no desaparecieron, que seguimos aquí. Duke, Amalia, con Ixquitini dormida en sus brazos, observaba a la comunidad reunida alrededor de la fogata. Veía los rostros iluminados por las llamas, escuchaba las risas y las conversaciones, sentía la energía vibrante de un pueblo que se negaba a ser olvidado, y pensaba en el extraño camino que la había traído hasta aquí. Hace apenas un año, era una mujer solitaria que había olvidado sus raíces, que creía que su tiempo de crear vida había pasado. Ahora, a sus 50 años, era madre, era parte de una comunidad, era una mujer que había redescubierto su herencia y su poder. Joaquín se sentó a su lado, pasando un brazo por sus hombros. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En los milagros», respondió ella, acariciando la mejilla de su hija dormida. «En cómo la vida siempre encuentra un camino, incluso cuando pensamos que todas las puertas están cerradas». Él sonrió, besando su frente. «Los apaches tienen un dicho. La vida es como un círculo, no como una línea recta. Todo lo que parece terminar, en realidad, está comenzando de nuevo». Amalia miró hacia el cielo estrellado, el mismo cielo que habían contemplado sus ancestros durante milenios. En algún lugar de ese vasto universo, sentía la presencia de su abuela, de todos aquellos que habían caminado antes que ella por estas tierras. Y supo, con una certeza que nacía de lo más profundo de su ser, que su hija Ixquitini era un puente entre el pasado y el futuro, un símbolo viviente de la resistencia y la renovación de su pueblo. La pequeña se removió en sus brazos, abriendo brevemente sus ojos oscuros antes de volver a dormirse. Amalia sonrió. La sangre antigua corría fuerte en esta nueva vida, y con ella la promesa de que los Endí seguirían existiendo, adaptándose, resistiendo, como lo habían hecho durante siglos. Porque eso es lo que significaba ser apache, la capacidad de sobrevivir contra todo pronóstico, de renacer de las cenizas como el mítico pájaro de fuego, de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y mientras la noche avanzaba y las estrellas trazaban su camino por el firmamento, Amalia supo que, al final, eso era todo lo que importaba. La continuidad de la vida, el flujo eterno de la sangre antigua y la promesa constante
de un nuevo amanecer. 5 años han pasado desde aquella noche de tormenta en que Ixquitini llegó al mundo. La comunidad apache de Indauchí ha cambiado considerablemente. Después de una larga batalla legal, finalmente obtuvieron el reconocimiento oficial como pueblo indígena mexicano. La amenaza de la minera se desvaneció, aunque siempre hay nuevos desafíos. Amalia, ahora con 55 años, se ha convertido en aprendiz formal de Doña Ishton. La anciana, que ha sobrepasado los 90, insiste en que debe transmitir sus conocimientos antes de emprender el viaje al mundo de los espíritus. Juntas recorren las montañas recolectando plantas medicinales, mientras Ixquitini la sigue con pasos enérgicos, absorbiendo conocimientos que algún día serán suyos. Joaquín ha publicado varios artículos académicos sobre la comunidad, pero su proyecto más importante es una escuela bilingüe donde los niños aprenden tanto español como apache. En las tardes, los ancianos vienen a contar historias tradicionales, asegurando que la memoria colectiva no se pierda. Un día, mientras Amalia e Ixquitini recogen bayas silvestres, la niña hace una pregunta que toma a su madre por sorpresa. «Mamá, ¿por qué algunos niños dicen que eres demasiado vieja para ser mi madre?» Amalia se sienta en una roca, invitando a su hija a hacer lo mismo. Observa el rostro curioso de Ixquitini, sus ojos inteligentes que no se pierden detalle. «¿Sabes lo que es un milagro?», pregunta finalmente. La niña asiente. Doña Ishton dice que es cuando los espíritus hacen algo especial, algo que no debería poder pasar. Amalia sonríe. Exactamente. Y tú, mi pequeña Ixquitini, eres mi milagro. Llegaste cuando ya no creía que podría ser madre, cuando pensaba que ese camino estaba cerrado para mí. ¿Entonces los espíritus me enviaron? Eso creo. Los espíritus, la ceremonia de la mujer blanca, el amor entre tu padre y yo, o todo se unió para traerte al mundo. Ixquitini parece considerar esto seriamente, con esa intensidad que a veces asusta a Amalia por lo mucho que recuerda a su abuela. Entonces tengo una misión especial, declara finalmente la niña con convicción. ¿Una misión? Sí. Si los espíritus me enviaron cuando nadie lo esperaba, debe ser porque tengo algo importante que hacer. Amalia abraza a su hija, maravillada por la sabiduría que parece habitar en su pequeño cuerpo. Todos tenemos una misión, hija mía. La tuya se revelará con el tiempo. Mientras tanto, tu tarea es aprender, crecer fuerte y mantener viva la sangre antigua que corre por tus venas. Esa noche, mientras observa a Ixquitini dormida, Amalia reflexiona sobre el extraño y maravilloso camino que la vida ha trazado para ella. Nunca imaginó que a los 50 años comenzaría la aventura más grande de su existencia, que encontraría su verdadera identidad, el amor y la bendición de la maternidad. Afuera, la luna ilumina las montañas que han sido hogar de su pueblo durante siglos. Dentro de su pecho late la certeza de que mientras haya madres que transmitan las historias, mientras haya niños que las escuchen, mientras la sangre antigua siga fluyendo, los Endé nunca desaparecerán, porque incluso después de siglos de persecución, después de que los libros de historia los declararan extintos, la verdad es simple y poderosa. Los apaches siguen aquí, adaptándose, resistiendo, renaciendo. Como Amalia, que a sus 50 años, cuando pensaba que ya era tarde, descubrió que la vida apenas comenzaba.